Vamos entonces a continuar aprendiendo acerca de todo esto que el apóstol Pablo nos ha escrito acerca de la armadura de Dios. Y hemos tratado de darle dos razones por las que debemos acatar este mandato, que de por sí es otra razón para armarnos o para vestir la armadura de Dios. Dios lo manda. Dios dice, vestíos, y Dios dice, tomad toda la armadura de Dios, toda su armadura. Sin embargo, explicamos que una razón que el apóstol explica para atender esta exhortación es que nos encontramos en medio de una guerra espiritual con enemigos espirituales poderosos y que tienen una multitud, una gama de artimañas, estrategias, que si no nos encontramos preparados o vestidos con la armadura, fácilmente caeremos en cada una de sus trampas. También se nos recuerda que debemos vestir la armadura de Dios y tomarla porque necesitamos estar listos no solo para las acechanzas del diablo, sino también para el día malo. El día malo va a llegar, va a visitar, nos va a invadir y nosotros necesitamos estar listos. Damos gracias al Señor por su misericordia porque habla del día malo. Eso indica que es un periodo corto de tiempo. Es el día malo. Vamos entonces a examinar la expresión o el mandato vestirnos o tomar toda la armadura de Dios. Vamos a observar ese mandato. Vestirnos y tomar toda la armadura de Dios. Vamos a analizar esa expresión en esta tarde. Deseo resaltar aquí que el apóstol aplica un principio muy importante de las Sagradas Escrituras, que se nos es difícil de conciliar en nuestras mentes, pero que es una verdad que está en la palabra de Dios y que es una verdad que se aplica en la guerra espiritual. Ese principio es esa famosa tensión o paradoja de la enseñanza bíblica de la gracia de Dios y de la responsabilidad humana, que muchos tropiezan por esta verdad de las Escrituras. Pero aquí en la guerra espiritual nosotros encontramos este asunto. Por un lado encontramos la gracia de Dios que nos guarda, es Dios quien nos protege, es Dios que nos da la fuerza, pero por otro lado encontramos nuestra responsabilidad. Es usted el que debe vestir y tomar la armadura de Dios. Henry se dice que estos dos elementos, la gracia divina y la responsabilidad humana, se han combinado maravillosamente en esta sección final. El hombre debe equiparse a sí mismo con un atuendo de armas completo, es decir, es él quien debe ponérselo. Es también él mismo quien debe hacer uso de toda esta armadura. No obstante, las armas llevan el nombre de toda la armadura de Dios. Es decir, es Dios quien la ha forjado. Es Dios el que la da. En ningún instante el hombre es capaz de sí mismo de crear su propia armadura o de siquiera vestirse a sí mismo esta armadura. Lo puede hacer solo a través del poder de la gracia de Dios. La fuerza es de Dios, pero el compromiso debe ser nuestro.
Dios nos da el poder, pero nosotros debemos ponernos la armadura. Leía una anécdota que puede que ilustre esto. Padre e hijo observaban boxeo en una ocasión y el boxeador que estaba en una de las esquinas preparándose para la lucha, de repente se inclina y se encomienda a Dios. El hijo entonces le pregunta al padre: papi, ¿eso que acaba de hacer ayuda? Y él contestó: ayuda si sabe golpear. Y la realidad es que si no sabe golpear, no le iba a ayudar en absoluto. Así es en la vida cristiana. La fuerza es de Dios, el poder de Dios. Hermano, Dios ha dispuesto su poder, su gracia en nuestro Señor Jesucristo. Él ha forjado unas virtudes, una armadura, y a usted le corresponde vestir esa armadura. Y ahí encontramos, hermanos, esa paradoja, esa tensión de la gracia de Dios, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Querido hermano, Dios ha dado esa armadura, pero no va a caer por arte de magia. No va a caer por arte de magia. No te va a caer en un instante y por arte de magia. Has de saber que ante este mandato y ante lo que hemos explicado, si eres consciente del peligro que nos acecha, de lo que se puede avecinar, deberías entonces ser diligente y atender con mucha responsabilidad lo que Dios te está mandando. Toma, vístete de toda la armadura de Dios. La vas a necesitar. Sin ella no podrás estar en pie en medio de esta guerra. Dice Calvino de ahí que vestíos, Dios nos ha provisto protección, siempre que no rechacemos indolentemente lo que se ofrece. Casi todos somos acusados de descuido y vacilación al usar la gracia ofrecida. Como un soldado a punto de encontrarse con el enemigo, toma el casco y descuida el escudo. Para corregir esta seguridad, o más bien deberíamos decir esta indolencia, Pablo toma prestada una comparación del arte militar y nos pide que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Esto es que deberíamos estar preparados y equipados por todos lados. Cada parte de nuestro ser debería estar vestido con la armadura de Dios. El Señor nos ofrece armas. A nosotros nos corresponde tomarlas. A nosotros nos corresponde usarlas. Y como este autor dice, no dejarlas colgadas en la pared. Tenga en cuenta cómo se nos expresa la orden. Vestíos. Según los eruditos o expertos, esta palabra en griego alude a una acción que se realiza de una sola vez por todas. Vestíos es un resultado, la palabra indica que es una acción o un resultado permanente. Debe quedar claro que la armadura de Dios no es algo que usted se pone y se quita según la ocasión, sino algo, eso indica la palabra, sino algo con la cual debes estar vestido de por vida. Eso es lo que implica la palabra vestíos. Y así seguramente la debieron entender los primeros receptores de esta carta. Debemos vestir la armadura. Y esto se nos manda a hacer de forma permanente
y continua. Debemos ser, hermanos, como aquel guerrero romano llamado Coriolano. Lo leí. Me llamó la atención porque desde niño se le dieron armas y se dice que aún dormía con ellas. Y que este joven, este guerrero, se volvió tan diestro en el uso de sus armas que aún la gente pensaba que hacían parte de su cuerpo, como si él hubiese nacido con ellas. Así debe vestir el cristiano toda la armadura de Dios. Decían que eran como si hubiesen crecido de sus manos. Séneca informa de César que rápidamente aprendió a envainar su espada. Jamás y nunca la dejó. Siempre se mantuvo con su espada. ¿No deberíamos más nosotros procurar diligencia para ceñir nuestra armadura? La armadura que Dios nos ha dado. Esto no se trata de un uniforme que solo utilizas mientras, como si jugaras un partido, que luego te lo quitas al terminar el juego. La armadura de Dios no es algo que te colocas solo los domingos para el día del Señor e ir al trabajo y a todas tus obligaciones sin ella. La armadura de Dios debe ser la vestimenta, la indumentaria permanente que acompaña al cristiano de por vida. Ahora note que el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios nos da el poder. En medio de esta guerra ya entendemos que somos carne, somos débiles, que tenemos un enemigo superior a nosotros y que necesitamos fortalecernos en el Señor. Y usted puede preguntarse, ¿cómo yo obtengo la fuerza y el poder de Dios para resistir firme en la batalla? ¿Sabes cuál es la respuesta? Ponte la armadura de Dios. Ponerse la armadura de Dios es lo mismo que apropiarse del poder de Dios. Es así como te apropias del poder de Dios. No hay otra manera. Es el medio, la armadura de Dios es el medio por el cual Dios, que es poderoso, nos va a guardar sin caída y nos va a presentar sin mancha delante de Él de su gloria con gran alegría. Como dice Judas, versículo 24. La armadura de Dios es ese medio por el cual Dios nos concede el poder para guardarnos sin caída. Esta armadura es para llevarla puesta. No te la quites hasta acabar la carrera. No te la quites, ni la abandones, sino que de forma constante sé diligente en procurar y asegurarte tenerla bien puesta. Note que se nos dice en la expresión lo que debemos vestir. Se nos dice que debemos vestir la armadura de Dios. La armadura de Dios. Observe la aclaración y las palabras tan específicas del apóstol. Debes vestir, es tu responsabilidad, debes ser diligente de vestir la armadura, y él agrega, de Dios. Nota la aclaración, de Dios. No puede ser una armadura distinta. Creo que el énfasis se debe a la tendencia humana de construir nuestra propia armadura. Esto me recuerda cuando Adán y Eva fueron engañados por Satanás, viéndose desnudos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Ellos mismos
se crearon sus propias ropas. Esa es la tendencia humana, crear su propia armadura. Pero sabemos que lo que estos primeros padres no hicieron no fue suficiente. Sus vestidos no eran apropiados. Entonces Dios tuvo que vestirlos de manera adecuada. Asimismo, si hemos de vestirnos del poder de Dios, debes asegurarte de tener la armadura de Dios, no una fabricada por el hombre. Recuerda que el mandato es ponértela, no hacerla. No es tu competencia construir tu propia armadura. Dios la construye, Dios te la da. Debes solamente de ponerla. Cualquier cosa que usemos que no sea la armadura que viene de Dios para nuestra defensa, y si es de nuestro origen carnal, por supuesto que va a ser completamente insuficiente. Como se puede leer en 2 Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas. Ahora quiero explicar este punto porque es importante. A partir del verso 14 se nos va a describir la armadura. Por supuesto, no es nuestra intención detallar cada parte, pero el apóstol es muy claro al decirnos cuál es la armadura que debemos vestir. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol menciona las piezas de la armadura que Dios ha diseñado. Por tanto, no puedes vestir otra. No puedes poner otra pieza, ni poner otra armadura. Ahora, hemos hablado mucho de la armadura, pero no quiero que pierda que esto es una metáfora. No quiero que ni los niños se hagan la idea de una armadura en sentido literal, sino que has de ver que el apóstol está tomando parte de la armadura y te va a explicar lo que significa o la intención de lo que quiere transmitirnos, su esencia. Entonces nos va a hablar de un cinturón, y ese cinturón le llama el cinturón de la verdad. Obviamente no es literalmente un cinturón, pero nos habla de que ese cinturón representa el cinto de la verdad. Esa es parte de la armadura de Dios. Ahora, como es la armadura de Dios, entonces ¿eso qué significa? Que tú no puedes tener tu propia verdad. Si has de ceñir los lomos de tu entendimiento, si has de ponerte el cinturón, eso está hablando del entendimiento, tiene que ser con la verdad de Dios, no lo que tú creas que es la verdad. Sobre todo en el contexto en que nos encontramos, en ese relativismo, en donde pareciera que cada quien tiene su verdad. Para vestir esta armadura, tienes que tener en cuenta que ha de ser la verdad de Dios, no la tuya, no la de la filosofía de los hombres,
no los paradigmas de este mundo. Tienes que llenar tu mente de la verdad de Dios. Y eso, por supuesto, implica que usted tiene que conocer las Escrituras, las doctrinas. Mira que una de las formas en las que Satanás más nos ataca es precisamente con las artimañas del error. Ve por favor a Efesios capítulo 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que usted necesita crecer, madurar en cuanto al conocimiento, a la unidad de la fe. Y debe de saber que la guerra espiritual es una guerra que se acrecienta en la mente. Segundo a los Corintios 10, ahí se nos da un objetivo militar en nuestra batalla. ¿Cuál es el objetivo militar que se nos da allí? ¿Qué es lo que debemos derribar? Los argumentos que se levantan contra la voluntad de Dios. Y hay un arma que Dios ha dado para que derribes esos argumentos. La verdad de su palabra. Tiene que ser su verdad. Tú no puedes crear tu propia verdad. No tienes la verdad. Entonces tiene que ser la verdad de Dios, porque es la armadura de Dios. No es como usted, hermano, crea o piense. Es como Dios dice en su palabra. De manera que a medida que usted se llena del conocimiento de Dios, de su palabra, entonces usted está vistiéndose de la armadura y teniendo esta parte de ella lista. Se nos habla de la coraza de justicia. Esa parte que cubre los órganos vitales del cuerpo, corazón, órganos blandos, la coraza. Pero tiene que ser, ¿cuál es la coraza? La coraza, dice Pablo, es la justicia de Dios. Entonces, para estar protegido contra los ataques del enemigo, usted no puede estar vestido de su propia justicia. No puede vestir su propia justicia. Es más, debo decirle que usted no tiene ninguna justicia. Y aquí habla específicamente no de la justicia refiriéndose a la justificación, sino a la santificación. Es santidad. Isaías nos habla de que todas nuestras justicias delante de Dios como son, trapos de inmundicia. Nosotros no tenemos justicia. Nos encontramos desnudos en esta batalla. Y sabe que hay algunas personas que han hecho su coraza de papel. Satanás los lleva a rastras al infierno. ¿Y sabe qué piensan estas personas? Que se van a salvar por sus buenas obras. Ellos dicen, no, es que yo me puedo librar del infierno. Mira, es que yo no le hago mal a nadie. Yo
ayudo a los pobres, hago obras de misericordia, etcétera, etcétera. Y ellos creen que esa coraza que están forjando les va a librar no solo del día malo, sino del infierno eterno. Tu justicia no sirve de nada. Necesitas la santificación, necesitas esa justicia que Dios por medio de su Espíritu Santo te imparte. Necesitas justicia, no la tuya propia, necesitas la justicia de Dios, necesitas entonces mortificar tus pecados, necesitas crecer en santidad. Se nos habla también del calzado del Evangelio de la paz. Por supuesto, no debe ser un evangelio ni diluido ni falsificado. Tiene que ser el Evangelio de la paz, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no ningún otro. Es el Evangelio de la paz, hermanos, lo que nos va a guardar del día mal. ¿Conoce usted, hermano, el Evangelio de la paz? ¿Lo ha abrazado en su corazón? ¿Entiende usted la gran obra de Cristo en la cruz? Esa obra que Pablo nos explica en Romanos 5, esa obra en la que Cristo nos otorga la paz con Dios. El Evangelio de la reconciliación. Es ese nuestro calzado, el Evangelio de la paz. Y es ese, querido hermano, el que le va a dar fuerza a usted cuando la batalla esté bastante complicada. ¿Sabe que aquí pensaba en ese famoso himno de Estoy bien? Creo que todos sabemos la historia de cuando ese himno fue escrito. Fue escrito en un día malo. Este hombre había perdido sus hijas y se dice que allí en el lugar donde le dijeron que sus hijas habían naufragado, ahí escribió el himno. Este hombre estaba calzado con el Evangelio de la paz. Él entendía que por medio de Cristo él fue reconciliado con Dios, que por tanto él no era enemigo de Dios. Y cuando alguien está calzado con el Evangelio de la paz, y viene el día malo, y vienen las acusaciones de Satanás, entonces el creyente puede decir: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me va a acusar? ¿Quién me va a condenar si Cristo fue el que me justificó y el que me reconcilió con Dios? Y este hombre, a pesar de la calamidad, escribió: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, me asalta la prueba o me tiente Satán, estoy bien. ¿Por qué? Porque tengo en mis pies el calzado del Evangelio de la paz. Oh, entiendo la obra de Cristo a mi favor. Entiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y que por eso ya no soy enemigo de Dios. Estoy en paz con Dios. Así que, Satanás, no me puedes condenar, porque en Cristo he sido reconciliado. Hermanos, ¿realmente usted vive y conoce y entiende? ¿Tiene en sus pies el Evangelio de la paz? Esa es nuestra armadura, hermanos. Así funciona esta armadura. Y cada pieza va a tener una función en medio de esta guerra.
Porque como sabes, el enemigo te va a acechar por todos lados y entonces ahí cada pieza de la armadura va a salir para cubrir tu alma y todo tu ser. Así que, hermano, no puede ser una armadura que tú hayas fabricado. Veo que muchos han fabricado su propia armadura. Y como dice Gurnall, debes escudriñar la etiqueta para ver si tu armadura es hecha por Dios o por ti mismo, puesto que hay muchas imitaciones en el mercado. La política de Satanás es que si no puede satisfacer al pecador con su estado desnudo y pecaminoso, Satanás te va a ofrecer algo débil que en sí mismo ni le hace bien a él ni daña al diablo. Tal vez, querido amigo, tú creas que con simplemente venir cada domingo a la iglesia tienes la armadura de Dios. Que solo te basta venir a la iglesia, exponerte a un par de sermones y eso es suficiente. Es tu propia armadura, no la de Dios. ¿O has creído que son las buenas obras? O como en este tiempo la gente cree que con penitencia se va a salvar del día malo y de los ataques del enemigo. Disciplinas autoimpuestas. Hay muchos creyentes en ignorancia que viven haciendo unas prácticas supuestamente evangélicas para tener el poder de Dios. Pero yo me pregunto, ¿dónde está eso en las Escrituras? Hay muchos impostores. Debes entonces asegurarte que tu armadura sea la armadura de Dios. Debes asegurarte de eso. En la expresión, esto también nos enseña que la manera de pelear en esta batalla no fue dejada a nuestra imaginación. Así que tenemos nuestra armadura de Dios y las estrategias de guerra también deben ser las de Dios. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni sus caminos son nuestros caminos. Hay algunos allí pasándose de listos, no solo armando su propia armadura, sino creando sus propias estrategias contra Satanás. Yo no sé, hermano, pero yo he escuchado unas locuras contra la supuesta guerra espiritual que me sorprende. Entonces, hay gente por allí inventando estrategias para protegerse contra el enemigo. Nunca se me olvida una de una señora que decía que necesitaba que se le protegiera la casa, como si eso fuera lo que debiera proteger. Y entonces el pastor le dijo, no, tienes que darle 7 vueltas a la casa, hacer 7 hoyos y echarle aceite ungido en cada hoyo y protección total. Parece hasta brujería. Hermano, pero así andan muchos creyentes peleando esta guerra, inventando piezas de la armadura. Y esto, por supuesto, están más que desnudos. Por otro lado, tenga en cuenta que se nos dice que debemos vestir toda la armadura de Dios. No solo debe ser la armadura de Dios, sino que tiene que ser toda. No es tomar solo una parte. Tienes que ponerte calzado, coraza, yelmo, escudo, todo, para que sea eficaz a la hora de la batalla. Debes ser diligente en cultivar cada virtud. Cada parte de la armadura debe estar en ti. No es tomar solo una parte. Ninguna parte debe quedar expuesta. De otro modo, los dardos de Satanás
podrían colarse por una rendija, como te acordarás, aquella flecha que atravesó la armadura del rey Acab. Eso fue una cosa impresionante. Eso está en Primero de Reyes 22:34. En la única abertura que tenía la armadura, allí, hermano, fue esa flecha que se tiró a la aventura. Atravesó el cuerpo del rey Acab y Acab murió. Si dejas descubierto una parte de tu cuerpo, allí te atacará Satanás. Si tienes todo protegido, menos el ojo, allí Satanás va a dirigir sus flechas, la lujuria, allí, para prenderle fuego a toda la casa. Recuerda que Eva solo miró el árbol y un dardo envenenado le atravesó el corazón. Solo tuvo que mirar. Suponte que el ojo está cerrado, pero el oído abierto a conversaciones corruptas. No has hecho nada. No olvides que Satanás ataca por todos los frentes. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que debemos vestir toda la armadura, puesto que cada pieza tiene una función. Este autor dice que la armadura es como la red de venas y arterias que lleva la sangre por el cuerpo. Pinchas una vena, la sangre de todo el cuerpo puede escapar por la herida. Hermanos, si abandonas un deber, una sola pieza, dejas de cultivar, la fuerza de todas las virtudes se pueden perder. Es por eso que Pedro en 2 de Pedro 1:5 dijo, a la fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Porque estas virtudes se benefician mutuamente. Así es con toda la armadura de Dios. Hermano, debes tener entendimiento de la verdad de Dios. Pero no solo eso, debes procurar vivir en santidad. Esto es ponerte la coraza. Debes tener el apresto del evangelio, de la paz. Debes también tomar el escudo de la fe. Debes tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Que no te falte ni una sola pieza. No porque cada pieza sea insuficiente. No, cada pieza es perfecta, completa en sí misma. Pero hermano, hay que ponerla toda. El cristiano debe mantener su armadura lista para ser usada, reluciente. No solo debe buscar todas las virtudes, sino crecer y madurar en cada una en particular hasta alcanzar la perfección misma. Así como el apóstol Pedro te dice que tienes que añadir a la fe virtud, has de saber que tienes que añadir a la fe, fe. Tienes que añadir al conocimiento, conocimiento. Tienes que añadir santidad a tu santidad. Así que, hermano, nosotros de forma constante, aunque la armadura se coloca de una vez por todas, no obstante, esto requiere e implica una diligencia constante. Como Jesús lo dijo en Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Habla como un general a su tropa. Engrasa la armadura, enciende la antorcha, prepárate para marchar, disponte a luchar a la primera alarma de la tentación. Y otra vez habla como un amo a sus siervos. Si el dueño de la casa tiene que viajar y no sabe cuándo va a volver, ¿cierra un siervo fiel la puerta, apaga el fuego y se acuesta? No. Se queda vigilando toda la noche, listo para abrir la puerta apenas su señor llegue.
Así, querido hermano, debería usted ser con la armadura de Dios. Debemos sostener el escudo de la fe y el yelmo de la esperanza hasta el fin, de forma activa y de forma continua. Y así con todas las demás. Hermano, debes colocarte toda la armadura y usarla de forma constante, porque de lo contrario, nunca podrás hacer los deberes antes mencionados y poder resistir las acechanzas del diablo. Si por negligencia o decisión dejas de vestir la armadura de Dios, sabes que corres desnudo a la batalla. Estás firmando tu propia sentencia de muerte. Sin esta armadura eres soldado muerto en batalla, o eres soldado incipiente y débil. Debes, hermano, vestir toda la armadura de Dios. Recuerda que el texto nos dice que solo con la armadura de Dios podremos estar firmes. Y esto es un término que se usa en sentido militar. Estar firmes. Esa posición es lo opuesto de huir o ceder. Uno recuerda en la historia a aquellos capitanes que le decían a sus soldados estar firmes. No retrocedan. Se cuenta de uno que cuando la embarcación llegó y sus soldados se bajaron, mandó a quemar los barcos para que nadie huyera. Todos estaban obligados a estar firmes. Así, querido hermano, es la orden de Cristo, estar firmes. Sé como Urías Eteo, que cuando Joab dio la orden de David que Urías fuera al frente de batalla, Urías sabía y era consciente del peligro que corría, pero jamás discutió con su general. Tenía que obedecer porque era un buen soldado y obedeció a sabiendas que eso le causaría la muerte. Estuvo firme. Esa fue la orden. Estuvo firme. Así, hermano, usted tiene que estar firme. Si Pablo hubiese huido de los ataques de sus enemigos, hermano, no hubiese ahora iglesia en Éfeso a la cual escribir. Cuando las cosas se ponen difíciles, la armadura de Dios no es para huir, sino para estar firme. Muchos huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Pero eso demuestra que no estaban vestidos. Estaban desnudos, vieron el peligro y tuvieron que correr. En los soldados de Cristo, la cobardía no debe existir. Porque ya sabemos dónde se encuentran o encontraremos a los cobardes según Apocalipsis. Hermano, estar firme es nuestra postura. Debemos estar despiertos y vigilantes. Has de entender entonces que para esto necesitas toda la armadura de Dios. Debes vigilar, hermano, no te debes descuidar. ¿Cuándo le cortó el cabello Dalila a Sansón? Cuando dormía. ¿Cuándo le quitaron a Saúl la lanza? Cuando dormía. Noé borracho se durmió y su descarado hijo se burló de su desnudez. Eutico se durmió y tambaleó y se cayó de un tercer piso y lo recogieron muerto. Así es el cristiano, que no posee su armadura. No solo anda desnudo, sino dormido. Hermano, rogamos al Señor que dada a las razones que se te han expuesto, de forma diligente, vistas de la armadura de Dios. Ahora quiero decirte, y con esto cierro, que aquí no hay nada místico, hermano.
para vestir esta armadura. Tienes los medios de gracia. Ahí está la palabra, la oración, todas esas cosas. Allí están, hermanos. Entonces, has de vestir diligentemente tu armadura. Recuerdo que según el texto es tu responsabilidad y es tu diligencia. Pidamos al Señor tal presteza, pidamos al Señor tal diligencia, que nos haga entender, hermano, que estamos en medio de una batalla, que no podemos carecer de su gracia, no podemos carecer de su armadura y que hemos de ponerla si hemos de glorificarle y poner nuestras vidas a su servicio. Hermano, vistan entonces toda la armadura de Dios. Oremos, por favor.